Hoy vamos a hablar sobre Bridgerton. I've been dreaming of my future husband since I was a child. He should be handsome, romantic, intelligent. And do you miss Francesca? Someone kind. Suele presentarse no solamente como una historia romántica y elegante y un poco ligera, podríamos decir, pero si miramos un poquito más allá, pues lo que parece amor no es solamente eso, sino una pregunta que quiero que observemos y seamos mucho más conscientes y que atraviesa no solamente a un personaje, sino a la mayoría de todos los personajes de Bridgerton, sobre todo femeninos. Y me refiero a ¿ser elegida o no ser elegida? Y no me refiero solo al ser elegida como una pareja, ¿vale? Sino me refiero a ¿soy suficiente o no soy suficiente valiosa para tener un amor? O para tener un vínculo significativo con el otro. ¿Por qué estás diciendo Te casarás con él. ¿Con Nigel? El miedo a ser elegidas no es algo... voy a dejarlo... espérame. El miedo a no ser elegidas no es algo absurdo. De hecho, muchas veces nos preguntamos, ya sea en relaciones con las otras personas o relaciones, ejemplo, amorosas, si él me querrá o no, seré digna de esa persona o no. Son preguntas en realidad o pensamientos que no son absurdos. Desde la psicología, este miedo no se expresa de una forma, podríamos decirse, no se expresa de muchas formas. Y una de las cosas que quiero observar frente al no ser elegida o tener miedo a ser elegida es ¿de dónde proviene? Y sobre todo, ¿cómo me enfrento a esa pregunta o cómo me enfrento a esta realidad sin, de cierta forma, exponerme? Y hay muchas formas de cómo nos vinculamos. Y aquí vamos a entrar en las estrategias para proteger un vínculo. Desde la teoría del apego, no hablamos de cómo amamos cuando todo está bien, sino cuando nos vinculamos y eso se convierte en una amenaza. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, al miedo a no ser elegidas. El apego no es solamente una etiqueta, es una forma de aprender o aprendida de buscar de cierta forma una seguridad emocional al vincularse con el otro. Y en Bridgerton podemos observar 3 respuestas distintas a este mismo miedo, al miedo a ser elegidas, y cómo se enfrentan estas personas. Me refiero a adaptarse, esperar y controlar. A ver, para que vayan entendiendo mi mente, porque a veces tengo muchas ideas locas, ¿vale? Daphne, en la primera temporada, incluso si tú no fuiste a ver mi video anterior, pues te lo recomiendo porque está muy bueno. Sobre todo el análisis que hago sobre el tema de Daphne. Bueno, ¿a qué me refiero a lo siguiente? Daphne, frente a cómo yo me vinculo, lo hace desde un apego ansioso. De lo que se puede observar. A la pregunta es, ¿seré elegida o no seré elegida? Para Daphne lo entiendo desde cómo me tengo que adaptar para encajar en la sociedad y ser elegida y ser amada según los estándares sociales. La adaptación para Daphne no es absurda, sino una forma que aprendió para amar y sentirse segura en el entorno en cual se encuentra. Por eso que es un poco ansiosa. Obviamente, porque los aspectos sociales son muy cambiantes y el tener que adaptarse constantemente involucra estar constante, o sea, literalmente sobre la marcha. Y según lo que observamos en su historia, implica cumplir con ciertas expectativas, saber comportarse, saber agradar, no incomodar al otro, saber cómo vestirse, saber cómo utilizar los modismos y entre muchas otras cosas. O sea, el vínculo no se vive desde un espacio de seguridad y de querer expresarse como tal cual soy, sino es cómo tengo que ser para poder ser elegida y de cierta forma no incomodar al otro. Es por eso que para Daphne el apego ansioso se vuelve una tarea constante.
en donde tiene que sostenerlo, tiene que protegerlo, tiene que aprender a merecerlo según lo que los otros dicen. Es por eso que a Daphne le cuesta mucho no comprender lo que ella quiere primero, sino que qué es lo que la sociedad espera de ella para no perder el lugar en donde estaría insertada, podríamos decir. Su deseo se va acomodando según los estándares sociales, no por falta de identidad, porque ella obviamente tiene su identidad, no por miedo. Este miedo a no ser elegidas en una sociedad de esta magnitud muestra demasiado, muestra una inseguridad tremenda, porque al fin y al cabo el ser elegida o no implica lo que significa ser mujer. Adaptarse en este sentido calma momentáneamente, podríamos decir, el miedo al abandono, pero tiene un costo un poco grande. Daphne permanece en un vínculo, pero va dejando partes de sí misma, y eso lo podemos observar en toda la primera temporada, sobre todo aspectos tales como dejar el deseo de ser madre simplemente para poder encajar y tener un vínculo con un otro. I can never give you children. It is your dream to be a mother. You deserve everything. The Duke and I are to be married. Desde el apego, y quiero entender y quiero dar cuenta que este tipo de situaciones no quiero que lo veamos como una debilidad. Más que nada quiero que lo observemos como una estrategia para aprender o una estrategia para sobrevivir en ciertas circunstancias y cómo podemos vincularnos a los otros cuando en realidad no le han enseñado a vincularse de forma segura. Es por eso que Daphne cambia para agradar. Es decir, que si quiere algo cuando en realidad no lo quiere. Y medirse emocionalmente porque podría ser demasiado. Cambiar para agradar y decir que sí cuando en realidad no quiere. Es por eso que para Daphne el adaptarse desde esta forma silenciosa prácticamente es abandonarse hacia sí misma, de quién quiero ser a cómo debo ser. Por lo que el miedo a ser elegida para ella o para Daphne, la estrategia que ella utiliza es la adaptación. Y eso que involucra tener un poco de ansiedad, obviamente porque el mundo cambia constantemente. Y otra respuesta que podemos observar frente a la pregunta ¿ser elegida o no? Es simplemente esperar. Esperar a qué sucede. Esperar si seré elegida o no seré elegida. Eternamente la espera. Y esto lo podemos observar en Penélope. Dentro del apego ansioso, no todas las personas reaccionan demandando o persiguiendo a un otro, ¿vale? Porque es lo que pasa con Penélope, que prácticamente persigue a Colin, pero en realidad no es tan así. Hay una forma más silenciosa, más inhibida, que es lo que ella realiza, que vendría siendo el esperar constantemente la respuesta del otro para poder reaccionar y saber qué hacer. Aquí la persona, o sea Penélope en estas circunstancias, aprendió que expresar su necesidad o expresar su emocionalidad puede ser un riesgo. Puede ser un riesgo de rechazo, de humillación, de indiferencia. En Penélope lo podemos observar constantemente el rechazo que le hace su familia, su madre, sus hermanas a cómo es ella. I take comfort in knowing that you will always be here to take care of me. La forma en cómo ella se vincula va a ser simplemente desde un apego ansioso inhibido, me refiero a desde hacia adentro, y ambivalente, porque no va a poder de cierta forma encontrar o entender las situaciones porque está hacia adentro. Es un sí, pero no al mismo tiempo, entonces es ambivalente. Por lo que el deseo no desaparece, sino se reprime. Se ama intensamente, pero hacia adentro. Por lo que el miedo no está relacionado a no amar, sino el miedo está relacionado a que si yo amo, me expongo a un peligro, me expongo a humillaciones, que es más, le sucede cuando Colin habla mal sobre Penélope. Es por eso que ella simplemente se dedica a esperar. Telling everyone how you would never ever call Penelope Featherington. ¿Cómo construye este tipo de apego Penélope, vale? La persona va aprendiendo a construir este tipo de apego al no pedir demasiado, a no ser exigente o de cierta forma priorizarse a uno mismo.
a no ocupar un espacio en la sociedad o en o no sé, en el caso de Penélope, en la familia, en la sociedad y entre todos, ¿vale? Esperar a que simplemente alguien te observe y vea quién eres. O sea que de cierta forma parece muy tranquila, paciente e incluso fuerte, pero por dentro hay una ilusión, una fantasía y esperanza y un miedo gigante. El vínculo se sostiene prácticamente en la imaginación, más que en la realidad. Por eso que de cierta forma podemos observar que Penélope, al momento de expresar emocionalmente sus deseos con Colin, no lo hace directamente, lo hace a través de cartas. Bueno, y también cuando obviamente el tema de Lady Whistledown, que vendría siendo una forma o una estrategia de poder ser ella sin exponerse a los demás. O sea, literalmente lo podemos observar en ejemplos tales como conformarnos simplemente con lo básico, estar en espera del mensaje, no decir lo que nos incomoda. Eso también involucra que nuestra identidad va a estar en relación al otro, no a lo que uno quiere. Conste, ojo con eso. Y obviamente hay un desgaste en nuestra autoestima. La persona empieza a creer que sus deseos, la forma en cómo ella quiere ser tratada es absurdo o es un exceso, es demasiado. Es como, no, tú estás pidiendo demasiado. Pues en realidad no. Por lo que Penélope no es pasiva porque no quiere amar. Es pasiva porque aprendió a que exponerse era perder algo. Y prefiere esperar en vez de arriesgarse a no ser elegida. Así tal cual. Ahí está la hermosa Canela. Bueno, y nuestra última persona que vamos a observar a la pregunta de ¿seré elegida o no? Y cómo lo puedo relacionar y cómo lo puedo, con qué tipo de herramientas puedo utilizar desde cómo yo me relaciono con el otro, es desde el control. Y aquí vamos a observar a Kate, quien representa con mucha claridad una respuesta distinta al mismo miedo que las otras dos personas, haciendo como desde un apego más evitativo. A diferencia de Daphne, Kate no aprendió a que el amor se sostiene adaptándose, sino que aprendió que depender es peligroso. Y sí, bueno, a veces sucede, ¿vale? En su historia, el necesitar al otro implica perder el control, perder autonomía y verse desde una perspectiva más vulnerable. El vínculo se vive como una posible amenaza a la autonomía. Por eso la autosuficiencia no es solamente una fortaleza, sino también una defensa emocional cuidadosamente construida por ella. Kate se hace cargo de todo, y cuando digo todo es todo, o sea, cuida, organiza, decide prácticamente todo lo como tiene que ser su hermana, con quién se va a casar, un control absoluto. Y todo esto para que su hermana sea elegida. Y no lo hace porque no lo necesite, ¿vale? Sino porque aprendió que necesitar no era una opción segura para ella. Y por eso el control le permite permanecer en pie, pero también le permite o la mantiene a salvo de exponerse afectivamente a situaciones complejas, podríamos decir. Para Kate controlar no es una frialdad ni dureza, es una forma de regular el miedo al abandono, podríamos decir, desde la distancia. Y bueno, hay múltiples formas y mecanismos, podríamos decir, de cómo nos vinculamos con el otro, pero frente a la pregunta que yo me hice, si soy elegida o no, es una estrategia para mantener el control de ciertas circunstancias, podríamos decir, y que sí, es complejo. Simplemente es también querer protegerse al mismo tiempo. Es por eso que para Daphne, Penélope y Kate parecen muy distintas entre sí, pero en realidad responden al mismo miedo. El miedo a no ser elegidas y a no ser priorizadas y no ser amadas siendo quienes ellas son. El problema no es la estrategia, sino que el problema es cuando esa estrategia se vuelve una identidad totalmente irrefutable en la persona. Y obviamente la persona ya no puede vincularse sin desaparecer, sin poder esperar y sin controlar constantemente. Bridgerton va más allá del simple romance, nos muestra algo mucho más humano, como cada persona hace lo que puede según sus herramientas para no quedarse sola en una sociedad donde la exigencia de ser mujer es grandísima.
Porque al final no se trata de ser elegida, sino de aprender a elegir sin perderse en el proceso. Pero para ellas es muy complejo. Bueno, si esta reflexión te hizo sentido, pues suscríbete y seguimos pensando juntas. A veces se me ocurren cosas muy absurdas de preguntas como ¿cómo habrá pasado en ese instante? Porque al fin y al cabo la forma en cómo nos vinculamos está actualmente. Sin mentirles, yo a veces puedo decir que sí soy ambivalente en algunas cosas, me cuesta decidir, entonces cuando no sé qué decidir simplemente espero u observo, pero también quiero controlar, que vendría siendo un apego más ansioso, pero desde el control. Entonces como que... Pero hay cosas que uno tiene que aprender o conocer cómo nos vinculamos para poder entenderse a sí mismas. Y es por eso que hago este video, porque esta reflexión no solamente nos ayuda a entenderlo desde una perspectiva mucho más visible que vendría siendo con Bridgerton, donde vemos a una Penélope constantemente enamorada y reprime constantemente sus emociones, a una Kate donde controla constantemente sus emociones para no sentirse humillada o qué sé yo, y una Daphne que de verdad simplemente se adapta para poder ser querida. Pues eso, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video, chicos y chicas. Os quiero mucho, espero que les haya gustado y eso, besitos.